iniciando mais um passeio pelas antigas veredas, hoje um pouco diferente do convencional. Estamos em Buenos Aires, na região central de Buenos Aires, mais especificamente, a fim de obter algumas informações de como se iniciou, como começou o presbiterianismo na Argentina, em especial na cidade de Buenos Aires. Portanto, nós estamos aqui nessa avenida, chamada Avenida Belgrano, onde se instalou a Igreja Presbiteriana Argentina. É bem verdade que o templo original ele não foi estabelecido na Avenida Belgrano, foi em outra avenida, mas atualmente a Igreja Presbiteriana de San Andrés, que é a igreja presbiteriana estabelecida na Argentina e que leva esse nome, está estabelecida aqui na Avenida Belgrano. É bom destacar alguns aspectos históricos para que você tenha consciência de como a Argentina recebeu o presbiterianismo. Ela o fez através de missionários oriundos da Escócia. Esses missionários desembarcaram em solo argentino em 1825. Cerca de 220 colonos embarcaram num navio chamado Símetro e chegaram então aqui em terras portenhas. E hoje nós entraremos até o templo, visitaremos o templo e lá colheremos algumas informações sobre a Igreja Presbiteriana na atualidade, como ela tem funcionado e em especial como ela foi inaugurada, como ela foi fundada aqui na Argentina. Portanto, continue comigo nesse tour que nós faremos pela igreja. Vamos também acompanhar o culto, o serviço como eles chamam, e para tanto eu te convido que continue comigo, ok? Portanto, estamos aqui em frente à igreja de San Andrés. Lá adiante nós temos a avenida principal de Buenos Aires, que é a 9 de julho, portanto nós estamos numa localização bem central da cidade. E aqui, exatamente aqui, temos a placa identificando esta construção como Igreja Presbiteriana San Andrés del Centro, ou seja, do centro, que é uma igreja que foi fundada, como nós destacamos antes, pelos escoceses. Essa igreja foi então inaugurada, foi fundada em 1829. É bem verdade que esse templo onde nós estamos agora foi inaugurado em 1896, bem depois. Entretanto, a Igreja Presbiteriana Argentina, ela foi estabelecida no ano de 1829. Eis o porquê daquela placa mostrar essa data. E é bom lembrar também que, enquanto no Brasil o presbiterianismo só se instalaria através do americano Ashton Green Simon em 1859, 30 anos antes, portanto, a Igreja Presbiteriana da Argentina já estava se consolidando. Os colonos escoceses aqui chegaram em 1825 e a igreja estabelecida em 1829. Portanto, apenas 4 anos depois da chegada dos colonos escoceses. Já estamos muito próximos do início do culto solene, agora de domingo à noite, aqui na igreja de San Andrés. E vamos agora entrar neste templo. Aqui no hall de entrada, nós já percebemos um busto em memória ao reverendo James Smith, que foi ministro desta igreja do ano de 1851 a 1883. Então, uma homenagem a este ministro do Evangelho. Pode vir. Como o culto está prestes a começar, algumas pessoas têm transitado aqui, mas o fato é que este busto rememora ao reverendo James Smith, que foi pastor da igreja de 1851 a 1883 e pastor emérito de 1883 até 1906. Vamos agora entrar na igreja, conhecer as instalações do templo da Igreja Presbiteriana de San Andrés.
dedicada à memória do senhor Robert Reid, que foi um médico que nasceu na Escócia no ano de 1836 e morreu em Buenos Aires em 2 de abril de 1870 com a idade de 34 anos. O seu trabalho ficou imortal na profissão médica e perdeu um dos seus maiores ornamentos. Ele foi muito útil aos pobres e aos aflitos aqui. E o seu trabalho nunca acabou, nunca se findou. Aqui nós estamos com o nosso Martin. O Martin, ele é responsável pela revista da Igreja Presbiteriana local. Sí. Muy bien, nosotros vamos a conversar com ele um pouco, para Martín, um placer muito grande começar a falar contigo aqui. Martín, de verdade, como é a história da Igreja Presbiteriana em Argentina, em especial em Buenos Aires? La iglesia presbiteriana aquí surge de los presbiterianos escoceses que vinieron en 1825 y fundaron una colonia agraria en el campo. Ellos vinieron en 1825 y después la colonia se desbandó, no funcionó, y esa gente vino para la ciudad. Cuando llegan a la ciudad, 1829, fundan la iglesia presbiteriana San Andrés. En principio no es la iglesia, el templo actual no es. Este no es el templo. El templo original estaba en la calle Avenida de Mayo y Piedras. Sí. Que cuando se construyó la Avenida de Mayo, el edificio lo tiraron abajo y construyeron este edificio en 1896. Algunas partes de este edificio son del edificio original. La pila bautismal que está ahí en el frente, los tubos de los órganos, son de la iglesia original. E com respeito ao pastorado, por exemplo, hoje o pastor Gerardo Mineiro. Sí. Pero desde el inicio muchos pastores obviamente han pasado por aquí. Sí, o sea, desde un principio los pastores venían de Escocia. Sí. Hasta aproximadamente el año 1982, que dejaron de venir pastores de Escocia y la iglesia empezó un proceso de nacionalización. Del 82. Que terminó en el año 2001, sí. En que la iglesia decidió ser una iglesia nacional con sus propios pastores, instruyendo sus propios pastores. Así que hoy en día la iglesia presbiteriana San Andrés es una iglesia argentina. No hay conexión con la iglesia de Escocia, no hay conexión. Sí. Tenemos una conexión con una iglesia de Estados Unidos, que es la Evangelical Presbyterian Church, que es una iglesia conservadora de Estados Unidos, sí. Con quien tenemos lazos fraternales a nivel de Asamblea General. En términos de economía no hace ninguna ligación. No. Sí, sí. Actualmente, ¿usted es presbítero? Soy presbítero, sí, desde el año 89. Sí. ¿Y cuántos presbíteros hay en la iglesia? En la iglesia aquí en el centro somos 4. ¿Hay otra iglesia? Nosotros estamos unidos a otra iglesia, sí. que está en los suburbios, y ellos tienen casi 600 miembros y en total son 14 ancianos. Sí, sí. Y hay 3 pastores. De verdad, entonces hay esta iglesia, como la sede, las otras son congregaciones dentro, también iglesia establecida. No, son todas iglesias independientes conectadas por el sistema presbiteriano de gobierno. Sí. Con relación a la revista, distribuye por todo el país o todo. La revista se distribuye, estamos casi todos en Buenos Aires. Sí. No hay otras iglesias presbiterianas en otras ciudades, por ejemplo, en Bordo, entonces no hay. Rosario, todo está concentrado acá en Buenos Aires. Sí. Sí. ¿Y cuál es el presbiterio que está ligado? ¿El presbiterio de San Andrés? Este es el presbiterio de San Andrés. Sí. Él es el moderador del presbiterio. Placer. Entonces, estas son todas las iglesias del presbiterio San Andrés. Sí. Nosotros no tenemos asamblea general, sí. Porque solo tenemos un presbiterio. Sí. Entonces, cuando hay temas de disciplina o cosas así,
se va directamente a la Asamblea General en Estados Unidos de la EPC. Muy amable, placer muy grande conocerlo y también hablar sobre la origen del presbiterianismo acá en Argentina. Muchas gracias. Okay? Agora nós vamos tomar uma visão geral aqui da Igreja de San Andrés, depois dessa conversa por demais elucidativa do nosso Martim. E aqui nós terminamos as filmagens daquilo que foi o culto aqui na Igreja de San Andrés, diretamente de Buenos Aires para o passeio pelas antigas veredas. Nós estamos aqui com o pastor da igreja presbiteriana aqui de San Andrés, Buenos Aires, o pastor Gerardo Muniel, não é isso, pastor? Sim. Exato. Entonces ahora el pastor Gerardo Muniel hablará con nosotros acerca de su ministerio. ¿A cuánto tiempo está en la iglesia, pastor? Hace 15 años, 15 en realidad, 15 años. No solamente en esta iglesia, sino en la iglesia Vivos, iglesias que trabajan comunidadamente. Vivos y una comunidad al norte de la ciudad. Sí, sí. Pero hay una relación estrecha de Vivos con la iglesia del centro, con el brazo norte también, y por supuesto con las iglesias presbiterianas de la Argentina. La iglesia presbiteriana está en Argentina desde 1825. Sí. Y ha tenido mucha influencia, especialmente en el ámbito educativo. Ha fundado la escuela privada más antigua de la Argentina, la escocesa San Andrés, y ha fundado hace 27 años atrás la Universidad de San Andrés. Es una universidad muy importante, muy relevante, la llaman la pequeña Harvard Argentina, así que hacemos un gran aporte a la sociedad desde el punto de vista de acompañar y apoyar la educación de excelencia. Por ejemplo, en Brasil hay Mackenzie, sí, legal, obviamente, la iglesia presbiteriana de Brasil. Entonces hay también una universidad. Hay acá también una universidad que es la Universidad de San Andrés, precisamente. Sí, sí. Y es cerca de San Andrés. Está en la zona norte, está en lo que hoy se conoce como la zona de Victoria, Tigres, cerca de la iglesia de Olivos. Sí. Y en términos de doctrina, de la doctrina calvinista, como es el Conce. Exactamente, la iglesia presbiteriana argentina, a diferencia de otras iglesias presbiterianas, en el caso de Brasil, en otros lugares del mundo, fueron producto de la tarea misionera de la iglesia presbiteriana norteamericana. Nosotros somos productos de la iglesia presbiteriana escocesa, que se conoce como la Church of Scotland. Sí, sí, porque en Brasil, como ustedes saben, el estadounidense Simon Simon fue para Brasil y llevando consigo la semilla del presbiterianismo, pero acá fue escocesa. Acá se dieron dos particularidades. La comunidad escocesa que vino en 1825 fue la primera gran inmigración que hubo, digamos, en lo que se conoce todo como Hispanoamérica. La segunda cosa importante es que ellos pusieron como condición para venir a la Argentina que hubiese libertad de culto. Entonces, la Argentina fue el primer país en toda Latinoamérica que tuvo libertad de culto. Sí. Y la tercera cosa importante es que en la Argentina nació el fútbol, nació la iglesia presbiteriana San Andrés. Se jugó por primera vez no en esta iglesia, sino en la iglesia que estaba en la Avenida de Mayo y Piedras, a 2 cuadras de la Plaza de Mayo. Desde allí ahí se fundó la Escuela Escocesa San Andrés y por primera vez se jugó al fútbol ahí en ese lugar. Y después, cuando se ensanchó la Avenida de Mayo para unir la Casa Rosada con el Congreso, entonces esa iglesia se mudó aquí a este lugar. Entonces hoy el seleccionado debe mucho a la iglesia presbiteriana de San Andrés, ¿no? Así es, así es, así es. De toda manera, es un grande placer hablar con usted y conocer un poquito de la historia de la iglesia presbiteriana establecida en Buenos Aires. Ahora, en términos de actualidad, ¿cómo es su visión, su opinión acerca de la iglesia presbiteriana en Buenos Aires o en Argentina actualmente? La iglesia presbiteriana es una iglesia pequeñita, pero que tiene mucha tarea, mucha influencia en lo que es el ámbito educativo, por un lado, y por el otro lado también en el ámbito cultural. Sí. De hecho, la iglesia del centro es una iglesia muy antigua, está trabajando muy fuerte para construir un puente entre cultura y espiritualidad. La cultura occidental es una cultura que nace en los valores cristianos, en la escritura, y por alguna razón la iglesia se alejó a medida que la cultura se iba desarrollando, el arte iba tomando forma, y como que la iglesia
iglesia sufrir amenazas se apartó. Nosotros estamos tratando de hacer es que otra vez la iglesia pueda acercarse a la cultura. Pelo el muro, Yendo muros, yendo puentes. Esa es la idea. Outra coisa, não somente a doutrina, mas o governo da igreja. Como se passa El gobierno presbiteriano es un mix entre clérigos y laicos, primeros maestros y primeros gobernantes. Así que cualquier iglesia presbiteriana. Hay también un museo. Y tenemos un museo en la calle Perú, que lo inauguramos hace 6 meses atrás. El Museo Presbiteriano Sanandrés, así se llama. Además de usted, ¿hay otros pastores? Sí, hay 2 pastores más que acompañan aquí en el centro. Sí. 2 pastores asistentes. Y Oliva también hay. Olivos, no más. 3 pastores. Então, a todos são 3. En Olivos y Centro. Sim, sim. Muchas gracias, muito prazer. Tenerlo con nosotros. Estivemos aqui com o nosso pastor, o pastor Gerardo Muniel. Realmente ele foi muito elucidativo com as palavras. Espero que você também, através do passeio pelas antigas veredas, possa ter sido muito instruído com respeito ao estabelecimento do presbiterianismo aqui na Argentina. Ok? Bem, aqui no interior da igreja de San Andrés, em Buenos Aires, nós encontramos uma série de relíquias. Por exemplo, nós temos aqui um órgão de 1897 que veio da cidade de Boston, Massachusetts. Então, é um órgão de tubos muito interessante, porque uma vez tocadas as teclas, o som ele é transmitido através daquela tubulação adiante. Coisa muito interessante. E ali também, atrás, nós temos um pequeno, algo que seria um piano pequeno, também um órgão pequeno, do ano de 1900. Muito interessante. Esse é de Londres, esse veio de Londres. Aqui nós temos uma série de placas, certamente homenageando a pastores, a pessoas que foram importantes aqui no estabelecimento dessa igreja, na solidificação dessa igreja. Bom, nós estamos aqui com o Martin, que tem sido muito amável, tem sido muito prestativo aqui ao nosso programa e nos fornecer valiosíssimas informações. Nós estamos agora no Museu da Igreja Presbiteriana de San Andrés e através dele teremos informações que nos serão muito esclarecedoras. Pois bem, Martin, como estava a decir, estas son imágenes de la primera iglesia establecida en Argentina, en suelo argentino, Sí, polo fue la escocés. primera iglesia presbiteriana, se construyó en 1835. Sí, La iglesia se fundó en 1829. sí. 6 años después se funda el edificio de la iglesia. Después, en 1896, la iglesia es tirada abajo porque iba a pasar una rúa. Sí. Y se abre una nueva iglesia, Eita. esta, Agora nós estamos agora, não? a donde estamos ahora. Sim. La iglesia tenía un campanario, mas cuando se ensanchó la avenida, se tiró abajo el campanario. Ahí se tiró abajo, ¿ven? Y después la iglesia, la fachada de la iglesia quedó así. Sim, sim. Então, essa é a atual realidade da igreja. Sí. Sim. A religião, primeira igreja presbiteriana. Se construiu a primeira igreja presbiteriana na América do Sul graças aos princípios religiosos e ao poder econômico dos colonos que tinham este objetivo espiritual. O arquiteto que desenhou o edifício da igreja foi Richard Adams. O templo estava originalmente na rua Pedras. Esta igreja se chamou então San Andrés em homenagem ao santo patrono da Escócia. O reverendo William Brown foi o primeiro-ministro da congregação presbiteriana escocesa e em 25 de abril de 1835 deu o primeiro sermão e esta foi a data em que se inaugurou a igreja, 25 de abril de 1835. Aqui nós temos um banco que foi da antiga igreja de San Andrés, antigamente situada na Carde, ou seja, na rua Pedras 55, conservado depois da demolição. Portanto, esse banco foi apanhado da igreja original e trazido para a igreja atual, ok? Muito bom.
Bom, nós estamos aqui ainda no interior da igreja e contiguamente há um museu, contíguo à igreja há um museu da Igreja Presbiteriana de San Andrés. E aqui nós temos uma série de cartazes retratando exatamente a história do estabelecimento da Igreja Presbiteriana aqui em Buenos Aires. Martin, nos diga um pouquinho nos fale um pouquinho a respeito desses cartazes aqui. Pelo visto, nós temos uma imagem aqui do Symmetry, que foi um navio que trouxe os primeiros colonos, né? Isso nos fala um pouquinho a respeito disso. No año 1825 vino la goleta Symmetry y trajo 220 colonos. Muchos agricultores, carpinteros, gente que trabajaba la tierra, y ellos después trajeron un ministro, necesitaban un ministro y ese fue el primer pastor presbiteriano. Cuyo nombre fue William Brown. William Brown. Sí, William Brown. ¿Ok? Después la comunidad escocesa en Buenos Aires era muy grande y era muy rica. Sí. Entonces ellos eran los dueños de todos los comercios de Buenos Aires. Por eso ellos influyeron mucho la historia de la ciudad y del país, a partir de lo que hicieron en el campo con la tecnología agropecuaria, lo que hicieron con las minas en la tecnología de minería y lo que hicieron en el comercio, que ellos después de 1824, que se firma un tratado de paz y comercio con Inglaterra, se logra empezar a trabajar casi exclusivamente en el comercio con Gran Bretaña, y ahí es donde surge la comunidade fuerte escocesa. Sim. Outro cartaz interessante é esse, que retrata exatamente a travessia dos escoceses lá em cima. Nós temos a cidade de Edimburgo, parece que eles saíram exatamente de Edimburgo e desembarcaram em Buenos Aires. Uma travessia possivelmente longa e difícil para as condições de embarcação daquela época, na verdade. Gracias a Dios en el viaje no murió nadie, pero fue un viaje largo y muy tedioso. En Buenos Aires no había puerto. Sí, no había puerto en Buenos Aires. Se llegaba a una área se bajaba en el río y venían unas carretas, aquí tienen las carretas, sí, que buscaban a la gente en los barcos y las traían. Sí. Así que trajeron a todos los colonos, y después los colonos fueron a parar a un hotel donde tuvieron que esperar a que el gobierno les admitiera en el país. Aí estuvieron casi 2 meses. Conforme vocês bem nos disse, aqui também há uma espécie de timeline, quer dizer, há uma linha do tempo que retrata exatamente o que se passou com a Igreja Presbiteriana recém-estabelecida e também com o que se passava com o país em geral, com a nação em geral, não é isso? En Argentina, nuestra independencia en 1816. 1816. Sí, en 1810 nosotros nos liberamos del rey. Sí, pero de la España, obviamente. De la España. En 1816 se reafirma la independencia y a partir de ahí comienza todo el proceso de autorización de cultos protestantes que se va afianzando, lo que permite traer a los colonos, y a partir de allí ya se arman las iglesias y la comunidad empieza a crecer. La primera iglesia evangélica en suelo argentino, ¿fue iglesia presbiteriana o no? ¿O hay otra iglesia establecida antes de iglesia presbiteriana? Los que se establecieron antes fueron los anglicanos. Los anglicanos. Los anglicanos tienen su edificio desde 1829. Sí. Y ellos creo que en 1825 comienzan las actividades acá. Así que más o menos es la misma época. Pero anteriormente a eso había cultos evangélicos, pero eran interdenominacionales, que había metodistas, anglicanos, evangélicos alemanes, presbiterianos. A medida que las comunidades fueron creciendo, cada una trajo su propio pastor. Inicialmente todas las iglesias tenían una escuela en común, pero a partir de 1834 más o menos, cada denominación armó su propia escuela. Y es allí en 1838 que la iglesia presbiteriana establece la Escuela Escocesa San Andrés, que es la escuela privada más antigua de la Argentina. Esa escuela después fundó una universidad, que es la Universidad de San Andrés.
En verdad había una preocupación de los creyentes establecer escuelas cerca de las iglesias, o sea, vida espiritual juntamente con la vida educacional, de cultura y todo esto, ¿no? Así es, esa es una característica del presbiterianismo, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos, luego que los colonos llegaron, establecieron la Howard. Todas las grandes universidades provienen de esa inmigración. Y de esta visión de también una iglesia, una escuela, cada uno de ellos. Entonces, muy bueno. Enseñanza. Muy bueno.